¿Cuáles fueron las propuestas de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad y justicia? Bueno, hay una propuesta del presidente de la República en el sentido de que cuando haya constancia de que la criminalidad organizada se infiltró en alguna autoridad municipal o de alguna forma tiene incidencia en la prestación de los servicios públicos municipales, la Fiscalía General de la República y el secretario de Gobernación podrán pedir al Senado que desaparezcan esas autoridades municipales y la autoridad federal se subsume en el ejercicio de sus competencias hasta en tanto se convocan nuevas elecciones. Esto ha dado lugar pues a una serie de debates, creo yo, importantes y a una serie de observaciones y críticas a la iniciativa presidencial. Una de ellas, que yo naturalmente suscribo, es la indeterminación del supuesto normativo, es decir, ¿qué significa infiltración del crimen organizado en la esfera municipal? Significa que tienes en la nómina a alguien que puede a lo mejor encargarse de barrer, que está al servicio de la criminalidad organizada. Significa que tiene que ser el presidente municipal el que esté cobrando de un grupo de narcotraficantes, por ejemplo. ¿Cuál es el supuesto normativo? Y otro asunto que pues también es discutible, creo yo, es que ¿por qué razón se responde a un fenómeno eminentemente sujeto al derecho penal a través de una ruta política? ¿A qué me refiero? Naturalmente, si alguien trabaja para el crimen organizado, si alguien forma parte de grupos de criminalidad organizada, está sujeto al derecho penal y a la ley federal de delincuencia organizada y tiene que ser puesto ante un juez para que un juez le abra un proceso penal y determine si es responsable de haber cometido un delito. ¿Cómo es que el presidente justifica o cuál es la explicación, nos preguntamos muchos de nosotros, cuál es la justificación para que eso que es un proceso eminentemente jurídico e incluso judicial se traslade a la lógica de un secretario de Gobernación que naturalmente tiene una agenda política y de un Senado de la República conformado por grupos parlamentarios que responden a lógicas electorales y a lógicas partidistas? Parece una tergiversación, pues repito y por decirlo suavemente, muy discutible, muy cuestionable, y yo creo que en sus términos no debería ser aprobada. El otro gran punto que vale la pena discutir es que el presidente Enrique Peña Nieto propone quitarle toda la facultad al municipio en materia de seguridad pública. Es decir, no se trata solamente de que ahora las policías municipales respondan a un mando único estatal, sino que las policías municipales desaparecen. Y aquí las razones no quedan del todo claras y no sé si sea una solución del todo satisfactoria, porque por una parte tenemos que hay policías municipales pues de todos niveles, habrá unas malas pero habrá unas buenas también y hay experiencia probada en eso. Por otro lado, yo me pregunto y le preguntaría a los ciudadanos que nos están viendo a través de su página web, a través de sus redes sociales, si estaríamos más tranquilos y más satisfechos en caso de que fuera el gobernador y no el presidente municipal el que se hiciera cargo de la seguridad pública, porque tenemos experiencias, pues no una ni dos, sino varias, de gobernadores que más bien se han significado por su negligencia, se han significado por su cleptocracia incluso. Es gente que pasó 6 años robando y tienen procesos penales abiertos. Entonces, ¿qué nos asegura que estos gobernadores vayan a hacer un mejor trabajo? Más bien la lógica del federalismo implica una suerte de equilibrio territorial y por eso es que hay un diseño municipal. Entonces yo creo que es una iniciativa bastante discutible y que hay que analizar con calma. ¿Podríamos hablar de una vulneración al principio federativo? Bueno, el federalismo se puede organizar de la manera que queramos, realmente no hay una única fórmula federal. De hecho, si nosotros analizamos las experiencias de otros países, veremos que hay arreglos pues de distinta naturaleza. Hoy prácticamente Italia es una nación federal con un arreglo diferente al nuestro, España a través de las comunidades autónomas también. Entonces realmente no hay un solo modelo, un modelo único de federalismo. Cada estado lo va construyendo de acuerdo a sus propias necesidades, pero ciertamente en México nos tenemos que preguntar para qué queremos el municipio y qué función tiene que jugar en la vida de las personas. Y lo digo por una razón muy concreta.
El INEGI reporta, y yo creo que todos estamos pues básicamente de acuerdo, que la mayor preocupación, la preocupación número uno de los mexicanos hoy en día es el tema de la seguridad pública. Más que la crisis económica, más que los bajos salarios, más que la precariedad en el empleo, hoy a la mayoría de los ciudadanos nos preocupa sentirnos seguros en las calles, sentirnos seguros en nuestro lugar de trabajo, sentirnos seguros en nuestras casas. Y la gran pregunta en ese contexto es, ¿quién se hace cargo de esa gran tarea de defendernos en nuestra vida, en nuestra integridad física, en nuestro patrimonio? ¿Se lo vamos a dar a los gobernadores solamente, sin ningún tipo de equilibrio? ¿Vamos a permitir que se desaparezcan a municipios? Porque luego ahí hay una consecuencia política de enorme trascendencia. Yo lo planteaba en un artículo en el Universal hace unos días. ¿Qué va a pasar si en el 2018, si se aprueba la reforma de Enrique Peña Nieto, en el 2018 tenemos un gobierno federal distinto al del PRI y ese gobierno federal impulsa, porque tiene mayoría en el Senado, que desaparezca el municipio de Toluca, por ejemplo, o que desaparezca Guadalajara, o que desaparezca San Pedro Garza García, o que desaparezca Tijuana, por ejemplo? Yo creo que a muchos priistas no les gustaría y se arrepentirían de haber aprobado esto, porque uno solo piensa en Iguala, uno solo piensa en Cocula, por ejemplo, pero esta reforma se podrá aplicar a todos los municipios. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy responsables, hay que discutirlo con calma. Tenemos una crisis nacional en materia de seguridad pública, eso nadie lo niega. Hay que tomar medidas contundentes, medidas agresivas, pero sin que la solución nos genere problemas derivados o problemas nuevos. Yo creo que tenemos que pensarlo bien y meditar con cautela, con responsabilidad, con rigor, el alcance que estas reformas deben tener.